Hello guys and welcome to today's class. For today we're gonna study either or, neither nor, both and. Bueno chicos, el tema de hoy hace parte de expresiones, las expresiones que vamos a conocer y que son importantes, no por su significado, yo diría más bien por la función que cumplen dentro de una frase. Entonces, vamos a estar muy atentos a la explicación de este tema. Sí, yo sé que lo van a comprender, no es difícil, pero claro está, sin la atención no se puede entender la información. Are you ready for the class? Alright guys, let's get started. Bueno, vamos a empezar hablando de la expresión either or. Esta expresión deben de saber que también se puede decir either or. Entonces puede decir en inglés either or o puede decir either or. Esta expresión la utilizamos cuando nosotros tenemos que hacer una elección entre una cosa y otra. Repito, se usa cuando nosotros debemos hacer una elección entre una cosa y otra. Y generalmente la vamos a encontrar en frases que están escritas en forma afirmativa. The expression either or means to make a choice between the first one or the second one. Is used for affirmative sentences. Example. Carlos has to decide he can either play soccer or basketball. Carlos tiene que decidir. Él puede jugar fútbol o baloncesto. Entonces, como ustedes están observando acá, esa es la función que tiene el either or. Que yo, cuando lo observe en una frase, debo tener presente esa función, no tanto el significado. Pues si ustedes buscaran either or, el significado, lo que diría, por ejemplo, es ya sea que, si, sea esto o sea lo otro. Significados así. Pero pues nosotros no es que utilicemos mucho eso cuando hablamos, ¿cierto? Nosotros no decimos mucho. Él puede jugar ya sea fútbol o baloncesto. Pues nosotros casi siempre le decimos, él puede o jugar fútbol o jugar baloncesto. ¿Sí? Así es que nosotros lo hablamos. Entonces, por eso les digo yo que no es tanto el significado, sino la función. Y la función de either or es elegir. ¿Ok? Very good, guys. Bueno, acá tengo otros ejemplos con either or. Recuerden que también podemos decir either or. We could either go to the beach or to the amusement park. Nosotros podríamos ir a la playa o al parque de diversiones. Entonces aquí estamos haciendo una elección entre ir a un lugar o ir a otro lugar. Next example. We could choose either sushi or roasted chicken from the menu. Nosotros podríamos elegir o el sushi o el pollo asado del menú. También estamos haciendo una elección, en este caso entre un plato y otro, pues un alimento y otro, para ser exactos. ¿Listo? Very good. Nótense, chicos, que cuando nosotros hacemos uso de la expresión either or o either or, la expresión either va escrita
antes de la primera elección, al igual que la expresión or, que también va escrita antes de la segunda elección. Es importante que ustedes tengan eso presente para cuando les toque hacer pues unos ejercicios, ¿sí? Que nunca falta por ahí algún profesor que les da ejercicio, ¿cierto? Entonces, pues lo pueden hacer, ¿sí? Porque ya ustedes saben que al verlo en forma escrita, pues ya ustedes saben que either or están haciendo una elección. En esa frase están hablando de una elección. Más los otros conocimientos que ustedes tengan adquiridos de vocabularios, que incluye pues verbos, lugares, palabras comunes, pues eso les va a permitir comprender lo que está escrito en la frase o en el texto, claro está. Very good, guys. Bueno, yo quería comentarles también otra cosa importante. Esto es por el tema de si me toca hacer frases, ¿cierto? Porque ya tenemos claro que al observar en una frase either or, están haciendo una elección. En esa frase se está haciendo una elección. Y esa frase está en forma positiva o forma afirmativa. ¿Listo? Entonces, si a mí me toca hacer frases, yo tengo que tener en cuenta estas reglas. La primera dice, if both subjects are singular, then the verb is singular too. Si ambos sujetos de la oración, personas, cosas, animales, que vamos a hablar, están escritos en singular, el verbo que yo utilice para esa frase debe estar conjugado en forma singular. O sea, cuando estamos hablando de uno solo, de una tercera persona en singular, sea un hombre, sea una mujer o un animal. ¿Listo? Ejemplo. Either the father or the mother has to attend the meeting. El padre o la madre debe asistir a la reunión. Perdón. ¿Sí? Le está diciendo el profesor. O el padre o la madre, o su papá o su mamá debe asistir a la reunión. Ya sabe, pues. Entonces, nosotros aquí estamos haciendo uso del verbo has to, que es un verbo modal. Nos habla de obligaciones. Les voy a dejar una pesadita para si quieren repasar el tema de los verbos modales. Parte 1 y parte 2. Y aquí yo tengo la conjugación has, no have, porque has, cuando ustedes empiecen a recordar este tema, se van a dar cuenta que está escrito así solo para pronombres como el pronombre personal. Él, estamos hablando en singular. Ella, seguimos hablando en singular. Eso. O sea, para hablar de una cosa o un animal, que también seguimos hablando en singular. Profe, pero aquí no está mencionando dos personas. Por eso, pues estamos hablando de uno solo, ¿sí? O el padre o la madre. Uno de los dos tiene que asistir a la reunión. Tener que, has to, que también se escribe have to. Entonces, chicos, pilas con lo que acabo de decir. Es importante que tengan esto presente porque aquí estamos hablando de una regla ortográfica para no cometer errores. Te repito, si ambos sujetos de la oración están escritos en singular, el verbo que yo utilice en la oración debe estar escrito en una conjugación en singular. Eso lo digo porque eso pasa con los tiempos simples, ¿cierto? Como el presente simple, como el presente perfecto simple, ¿sí? Y así, entonces es importante que lo tengamos presente. ¿Sí? El verbo ser, estar, que también tiene conjugación para terceras personas distintas. Entonces hay que tenerlo. Implica conocimiento de otros temas. Esto cuando yo deba escribir frases. Porque ya saben que dentro de la oración, yo al ver either or, ya sé que me están hablando de una elección. Y la frase está en forma afirmativa. Very good, guys. Otra regla. Dice acá. If one of the subjects is plural,
then use a plural verb. Si uno de los sujetos de la frase está escrito en plural, entonces se tiene que escribir la conjugación de ese verbo cuando hablamos en plural. Vuelve a tocar el caso del famoso verbo zero estar. Ustedes saben que tiene una conjugación, por ejemplo, en presente como am, is, are, y que are normalmente se escribe cuando estamos hablando de varias personas. Is normalmente se usa cuando hablamos de un solo sujeto. La tercera persona en singular. Terceras personas en plural va con are, ¿cierto? Bueno, acá tengo un ejemplo. Either Susan or the girls are going to prepare dinner tonight. Susan o las chicas van a preparar la cena esta noche. Ya sea Susan o sea las chicas van a preparar la cena esta noche. Entonces, chicos, acá tengo are going to. Esta conjugación es la conjugación de una de las formas de escribir en tiempo futuro, que es el famoso be going to. También les voy a dejar allí la pestañita por si quieren repasar ese tema. El are se escribe cuando estamos hablando de varias personas. Estamos hablando en plural. Aquí estamos hablando que Susan, que es una sola persona, o las chicas, aquí ya empezamos a mencionar a varias personas, no sabemos exactamente cuántas chicas o muchachas son, pero sabemos que son varias, entonces ya estamos hablando en plural. Ya al yo tener conocimiento de eso, sé que el verbo que voy a utilizar en esa oración debe estar escrito como cuando yo escribo sobre varias personas. Repito, ustedes saben que hay verbos que van a sufrir algunas modificaciones en ciertos tiempos verbales, como los tiempos que mencioné ahorita: presente simple, presente perfecto, el famoso verbo ser estar, tanto en pasado como en presente, ¿sí? Algunos verbos más que tenemos que tener conocimiento de eso para no cometer un error ortográfico cuando yo vaya a hacer una oración. Ojo, chicos. Tómense su tiempo entonces, analicen estas reglas. Estas reglas, como les digo, son más que todo para cuando yo voy a escribir, no tanto cuando yo voy a interpretar, porque pues normalmente voy a conseguir eso bien escrito en un texto. Y así le vamos a dar continuidad a lo que estamos explicando hoy, ¿ok? Very good, guys. Bueno, vamos a hablar entonces de neither nor. Neither también se puede decir neither. Neither nor. Estas expresiones que hemos estado estudiando, ya sabemos que su importancia es el reconocer su función. La función que tiene esta expresión es para unir dos ideas negativas. Y en esas ideas nosotros lo que vamos a hacer es declinar las posibilidades que hay. Cuando yo utilizo esta expresión estoy diciendo ni una cosa ni la otra. Por ejemplo, I neither play soccer nor basketball. Yo no juego ni fútbol ni baloncesto. No me llamen para esa vaina, que yo no juego ninguna de esas dos cosas. El tema es que yo, al utilizar esta expresión, neither nor, yo estoy haciendo una frase negativa. Así yo no tenga auxiliares negativos en la oración, la frase es negativa. Y uno no puede negar así dos veces. O sea, yo no puedo colocar dos veces la forma negativa. Entonces ahí está la intención, la idea. Esa idea es negativa. Por ejemplo, cuando usted dice I have never been in New York. Nunca he estado en Nueva York. Esa frase está en forma negativa. Así sea que usted no coloque el auxiliar negativo not. ¿Sí?
esa frase está en forma negativa, porque never nos va a llevar a una idea negativa de la frase. Lo mismo cuando yo utilizo neither nor. La oración tiene una intención negativa. Por eso dice acá, two negative ideas. Dos ideas negativas. ¿Sí? Y la frase tiene que estar en forma positiva porque la idea ya está clara que es negativa. ¿Listo, chicos? Bueno. Acá tengo otros ejemplos. Neither Tom nor John could solve the math problem. Ni Tom ni John pudieron resolver el ejercicio de matemáticas. Next example. Wednesday is neither the first nor the last day of the week. El miércoles no es ni el primero ni el último día de la semana. ¿Listo? Y como ustedes están observando, pues también, al igual que el either or, o either or, nosotros escribimos antes de la primera elección el neither. Y luego, antes de la segunda, el nor. ¿Listo? Estamos aquí declinando posibilidades, para que quede claro eso. No estamos haciendo una elección como en el caso del either, sino que aquí estamos declinando esas posibilidades. ¿Sí? Ni una cosa ni la otra. Very good, guys. Bueno, también existen reglas gramaticales que debemos de tener presente con el neither nor. Es muy parecido a las reglas con either or. ¿Listo? Entonces nos dice acá, if both subjects are singular, then the verb is singular too. If one of the elements is plural, then use a plural verb. Si ambos sujetos son singulares, están en forma singular, el verbo también se escribe en su forma singular. Lo que hablamos anteriormente con either or. Y el otro caso es, si uno de los elementos, pues uno de los sujetos de la frase está escrito en plural, entonces se usa el verbo en su forma plural. Vamos a mirar estos ejemplos. Neither Leila nor Nancy is going to write the report. Ni Leila ni Nancy va a escribir el reporte. Aquí estamos hablando individualmente. Singular, Leila. Nancy también. Singular. Son cada una un nombre, uno solo. Entonces, acá tengo la conjugación is going to. Recuerden que is going to es una forma de hablar en futuro que viene de la estructura be going to. ¿Sí? Entonces, como estoy hablando de una, que es Leila, o la otra, que es Nancy, entonces en vez de escribir are going to, como el ejemplo de either, que lo pueden retroceder un poco el video si quieren, escribo is going to. Otro ejemplo. Neither the teacher nor the students were in the classroom this morning. Ni el profesor ni los estudiantes estuvieron en el salón de clases esta mañana. ¿Para dónde se fueron? Jugando fútbol por allá. Entonces, muchachos, si ustedes recuerdan el verbo ser o estar en pasado, the verb to be in the past tense, la conjugación del to be es was y es were. Aquí tengo la forma were, que es la forma que se utiliza cuando hablamos de varias personas para decir estaban, estábamos, etc. Entonces, aquí estoy haciendo uso de esa forma. Muy importante que lo tengan presente. Esa es la razón por la cual nosotros debemos de siempre fijarnos si alguno de los sujetos de la frase está escrito en plural, para que la conjugación del verbo que vamos a utilizar en esa frase también esté en su forma plural, como en este caso. Very good.
Bueno, seguimos con los mismos casos, o sea, la regla esta que estamos trabajando. Acá estamos hablando de lo mismo que expresé ahorita. Acá tengo otros ejemplos que representan pues estas mismas reglas. Dice por acá, neither my mother nor my father was happy with you. Ni mi papá ni mi mamá estaban contentos contigo. Como aquí estoy hablando de mi mamá o de mi papá, uno solo, entonces la conjugación was es la apropiada para hablar del verbo ser o estar en pasado. Recuerden que es was y la otra forma que miramos en el ejemplo anterior, were. Pero aquí estamos hablando de uno solo, entonces yo no coloco were, sino was, porque estamos hablando de una sola persona. Mi mamá o mi papá, de uno de esos dos, ¿cierto? Singular, no estoy diciendo ni mis tías, sino que ni mi mamá, uno solo, ni mi papá, uno solo, ambos. Es que estoy juntando los dos para conjugar, sino que están escritos cada uno en singular. Entonces, por eso el verbo también se escribe en singular. Neither my uncle George nor my cousins like apple pie. Ni mi tío George ni mis primos les gusta el pastel de manzana. Entonces acá tengo like, que los tengo escrito en tiempo presente, el verbo gustar. Si yo fuera a hablar solamente de mi tío George, este verbo tendría que tener la letra S, porque está escrito en tiempo presente y se está haciendo una frase con una tercera persona en singular. Estamos haciendo una frase sobre George, sobre él. Y la norma dice que se le agrega la letra S, que es un tema pues que está por ahí. Aquí les dejo la pestañita por si quieren repasarlo también. Entonces, ojo, ojo, ¿sí? Aquí está en su forma plural porque estamos hablando de mis primos. Mis primos están aquí, están escritos en plural, entonces el verbo está escrito en plural. ¿Ok? Listo, chicos, entonces vamos a analizar muy bien esta información. Juiciosos, si quieren retrocedan, estén ahí pues como pendiente ahí, analizar otra vez todo lo que he dicho para que les quede claro el uso del either nor y el uso de neither nor. Very good, guys. Bueno, vamos a hablar de lo más fácil ahora, que es both and. La expresión both y la expresión and. Ya nosotros hemos escuchado y hemos observado esa palabra, ¿sí? Que quiere decir y. Pues aquí vamos a ver cómo van juntas. Dice aquí, both is used to talk about two people, things, places, or action within the same context. Both refer to the first and refers to the second choice. Entonces, cuando hacemos uso de esta palabra, both, nosotros estamos hablando de dos personas, dos cosas, dos lugares o acciones que están en el mismo contexto, en la misma idea de lo que estamos hablando, ¿sí? De esa conversación que yo tengo con una persona. Y ya sabemos de qué estamos hablando. Both hace referencia a la primera persona, la primera cosa, lugar, etc. Y la expresión and hace referencia a la segunda. ¿Listo? Entonces, both Peter and Jennifer are from Morocco. Ambos, tanto Peter como Jennifer, son de Marruecos. ¿Listo? Ejemplo número 2. I take both milk and sugar in my coffee. Voy a tomar los dos, voy a tomar ambos, la leche y la azúcar en mi café. Entonces,
En estos ejemplos, nosotros ya estamos haciendo referencia a algo de lo que estamos hablando. Pues de aquí yo estoy chismoseando sobre Peter y Jennifer y estamos charlando. Cuando en un momento me dice, no, ambos son de Marruecos. Entonces me dice la expresión, both Peter and Jennifer are from Morocco. ¿Cierto? Ambos son de Marruecos. Por acá estamos hablando, bueno, y a tomar café o me va a tomar leche. Sí, sí, voy a tomar dos, leche y azúcar. Sí, ambos, leche y azúcar en mi café, claro. Entonces, ahí nosotros estamos haciendo referencia de eso. ¿Sí? Vamos a mencionar esos dos elementos, esas dos personas, esas dos cosas, lugares, ustedes los quieran mencionar de acuerdo a lo que estén hablando. Y cuando ustedes los vayan a mencionar y ellos tengan una relación sobre algo, pues nosotros lo tenemos ahí, estamos en el mismo contexto, yo los menciono. Aquí el contexto es que estamos haciendo uso de estas dos eh, cosas, estos dos ingredientes para el café. Y aquí estoy mencionando a estas dos personas porque tenemos una conversación y la relación que tienen entre sí es que son del mismo lugar. ¿Listo? Bueno, chicos, now it's time to practice. Entonces, muchachos, por acá les voy a dejar unos ejercicios facilongos que ustedes pueden resolver. Y como nos dice acá este ejercicio de 7 frasecitas, 7 sentences, ustedes van a llenar los espacios haciendo uso del either, or, o del neither, nor, o de both en el. Alright guys, I hope that you enjoyed this video and see you next class. Goodbye.